Los últimos acontecimientos nos demuestran la validez de una frase acuñada por Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía que el poder es como un violín, se toma con la izquierda y se ejecuta con la derecha. Esa es una frase lapidaria para tratar de comprender el colapso que han tenido en prácticamente toda América Latina algunos partidos de izquierda cuando han llegado al poder. Un abrazo a todos los salvadoreños y especialmente a las salvadoreñas por haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Entonces, un abrazo a todos nuestros compatriotas que están dispersos por todo el mundo, esperando, deseando desde acá que estén libres de esa nueva pandemia que se ha desatado. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional estamos listos y dispuestos para construir un país mejor y estamos listos y dispuestos también para enfrentar la entrada que parece una entrada inminente de el coronavirus. Ahora, sobre el coronavirus hay que decir, esa es la discusión del momento, hay que decir que como enfermedad o como tratamiento que se le da a todo tipo de pandemias o epidemias de esa naturaleza, eso se hace recurriendo en primer lugar a lo que se conoce como cuarentena. Ahora, en el caso de países pobres como el nuestro, tenemos a millones de salvadoreños que han estado en una cuarentena prácticamente permanente y esa cuarentena la impone la pobreza. Sin embargo, nadie se alarma por la cuarentena permanente que genera la pobreza en los países pobres. Sobre esta pandemia se están dando o están circulando una serie de versiones. Por lo general eso sucede cuando la humanidad se enfrenta a problemas de esta naturaleza o cuando se enfrenta a situaciones que parecen no tener salida y entonces se empiezan a inventar o se empiezan a hilvanar una serie de leyendas urbanas en torno a ella. Esas leyendas urbanas van desde tratamientos mágicos y naturales hasta conspiraciones, ¿no? Se maneja, en las redes sociales se manejan, por ejemplo, una serie de conspiraciones en torno a esta pandemia e incluso se ha llegado a afirmar que ha sido deliberadamente provocada como parte de lo que se conoce como guerra biológica, la guerra biológica en el mundo, ¿no? En todo caso, los salvadoreños debemos estar atentos, debemos seguir todas las indicaciones que nos dan todos los personeros que tienen que ver con la salud pública y sobre todo debemos recurrir a nuestro sentido común para tratar de que cuando esta enfermedad llegue, cuando esta enfermedad traspase las fronteras del país, nosotros estemos preparados para que sus efectos sean lo menos perniciosos posibles. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Más allá de lo que genera o la tensión que genera, la alarma que genera el coronavirus, hay una discusión paralela, hay una serie de preparativos paralelos y eso tiene que ver con el reacomodo de la realidad salvadoreña en torno a 2021. O sea, estamos hablando de una serie de reacomodo de las fuerzas políticas y ese reacomodo está en función de prepararse lo mejor posible para enfrentar las elecciones municipales y legislativas de 2021. Ahora, nosotros podemos, en un análisis de coyuntura, nosotros podemos abordar o podemos tratar de explicar lo que está sucediendo a partir de referentes simbólicos. Lo que vamos a escuchar con más constancia en los próximos meses es la definición de izquierda o derecha. Al menos esa es la agenda discursiva que quiere meter el FMLN, o sea, en el sentido de tratar de que las personas se definan o como de izquierda o como de derecha. En torno a esos términos hay que decir que son términos de carácter simbólico. Allá por el año 1789 se empezó a usar el término de izquierda y derecha y eso fue prácticamente un accidente geográfico, ¿no?
se hizo una asamblea nacional y se sentaron a la derecha del presidente todos aquellos que estaban en favor de mantener las cosas tal cual estaban, y del lado izquierdo se sentaron quienes estaban propugnando por cambios realmente sustanciales. De ahí viene el término izquierda y derecha. Se refiere simbólicamente a esa situación que se dio en 1789. Como concepto político, lo de izquierda y derecha entra en América Latina, específicamente en Sudamérica, allá por el año 1830, que es cuando se empezó a usar el instrumento de los partidos políticos o de los incipientes partidos políticos para tratar de acceder al poder del Estado, ¿no? En todo caso, lo que vamos a decir es, bueno, como población salvadoreña nos vamos a topar con esos términos de forma constante. A la mayoría de la población realmente no le interesa eso de definirse como de izquierda y de derecha, sobre todo a los jóvenes. Sin embargo, la lectura que vamos a hacer de los reacomodos tiene que ver precisamente con eso. En el caso de las izquierdas, lo que vamos a decir es que cuando éstas han estado en el poder, se han olvidado de reflexionar sobre las transformaciones de la sociedad. Se han olvidado, en la mayoría de los casos, de reflexionar sobre las condiciones del pueblo, sobre las necesidades del pueblo, sobre las expectativas, ilusiones y sueños del pueblo. O sea, no han tenido tiempo para hacer ese tipo de reflexión, y cuando lo han hecho, por lo general, ha sido en los momentos en los cuales o han perdido popularidad o simplemente han salido de las esferas del Estado, ¿no? Entonces, ponerse a reflexionar, o que las izquierdas se hayan puesto a reflexionar o se pongan a reflexionar como una reacción, eso ya casi que invalida ese proceso de tratar de leer la realidad de la forma en la que la debieron haber leído cuando estaban en el poder. Esa imposibilidad o esa poca disposición que han tenido los partidos de izquierda para reflexionar sobre la realidad se convirtió al final en un suicidio, ¿no? Reaccionar ante lo que sucede ya no resulta válido porque no se tienen ni los mecanismos ni se tiene el apoyo popular para poder convertir en realidad todo ese tipo de reflexiones. Por lo general, las izquierdas han mantenido fuera de sus reflexiones a la población no organizada o a la población que ellos no consideran de izquierda, y por lo general también esas reflexiones, más que ser reflexiones de coyuntura, se convierten o han sido usadas como reflexiones partidarias. En todo caso, lo que tenemos, sobre todo después del año 2018, cuando el partido oficial de izquierda en El Salvador empieza a perder popularidad y empieza a perder poder, desde esa fecha para acá lo que tenemos son una serie de situaciones que no se han sabido leer por parte de esos dirigentes que se consideran de izquierda. En primer lugar, hay que decir que los últimos datos y las informaciones en torno a las expectativas de la población no se han sabido leer, ¿no? No se han sabido repensar en función de refundarse como instrumento de acceso al poder y como instrumento apoyado por el pueblo. Ahora, en este momento, como digo, a la población en general no le interesa definirse como de izquierda o de derecha, sino que lo que le interesa es definirse como ciudadanos. Lo que tenemos en este momento es un reacomodo de los partidos políticos que ha tenido como principal referente no los partidos políticos en sí mismos. El reacomodo tanto de la derecha como de la izquierda en El Salvador ha sido en función de el partido Nuevas Ideas, o sea, un partido que surge y que capta toda aquella desilusión y desencanto de la población, y por otro lado lo que ha tenido como referente es la pérdida de popularidad de parte de estos dos partidos. Es más, esa reflexión por aparte de los partidos de derecha y de izquierda los ha llevado inclusive a que la población los considere como parte de la misma cosa. Es decir, los de derecha actuando como de izquierda y los de izquierda actuando como de derecha.
En todo caso, esa es una lectura que no se ha dado. En segundo lugar, vamos a decir que no se reconoce que las nuevas movilizaciones que se están generando y las nuevas militancias políticas prácticamente en el mundo se están dando por causas estructurales. Esas mismas causas estructurales que en la década de los 50, 60 y 70 del siglo XX nutrieron tanto a los partidos de izquierda. Hoy lo que vemos son una serie de movilizaciones y una serie de militancias políticas que no hacen referencia en ningún momento a los partidos de izquierda. Y muchas veces incluso, como en el caso de El Salvador, esas movilizaciones y esas nuevas militancias políticas son en contra de la izquierda. Porque acá la gente se topó con una realidad que le resultó lapidaria, ¿no? La corrupción no es ni de izquierda ni de derecha. La corrupción es eso, ¿no? Corrupción. Y ha afectado e infectó, digamos, para usar términos que están de moda, infectó tanto a los políticos de izquierda como a los tradicionalmente corruptos partidos de derecha, ¿no? En todo caso, lo que vemos es que se están dando una serie de movilizaciones que no tienen que ver ni hacen referencia, aunque estén hablando de causas estructurales, que no hacen referencia a la palabra izquierda, mucho menos a los partidos de izquierda. Por otro lado, lo que tenemos es una polarización social que se está volviendo cada vez más aguda. Esa polarización social deriva de la desigualdad social. Ahora, no se trata, como dicen muchos políticos y muchos analistas, no se trata de que se esté fomentando en El Salvador o se estén fomentando en El Salvador discursos de odio. Aquellos que creen que lo que se está generando son discursos de odio o que creen que lo que se está promoviendo son discursos de odio, quieren darle un carácter subjetivo a una situación que es objetiva. No se trata de discursos de odio, se trata del discurso de la indignación. El que la gente salga o tenga el valor en este momento de insultar a los políticos o tenga el valor de usar las palabras que cotidianamente usa para referirse a todo aquello que le causa malestar, eso es en realidad una buena noticia. Eso es una expresión o esa es una expresión de la indignación. Y un partido de izquierda, o al menos lo que nosotros conocíamos como un partido de izquierda, lejos de molestarle la indignación del pueblo, debería generarle muchas expectativas. Sin embargo, lo que vemos es que acompañando al discurso de los políticos de derecha, muchos analistas hablan de discursos de odio. Se trata, repito, del discurso de la indignación, no del discurso del odio. La indignación ¿frente a qué? Frente a la impunidad, frente a la corrupción, frente a la incompetencia y frente a la herencia de cargos que han tenido sobre todo los diputados en el ejercicio de poder en El Salvador. Ahora, en este momento entonces, si estamos hablando de que los datos nos indican que hay que refundarse, si estamos hablando de que las movilizaciones políticas y las agrupaciones o militancias políticas se están alejando o están en contra de tanto los partidos denominados como de derecha como de izquierda, entonces de lo que se trata ahora es de hablar en otros términos. Realmente no estamos pensando ya o lo que está sucediendo no solo en El Salvador, sino que en toda América Latina es una transformación de la lucha social. Y en esta transformación de la lucha social, debido a las condiciones que han sido heredadas, lo que tenemos, más que tener gente de izquierda o de derecha, lo que tenemos, o el análisis debería ser los de adelante y los de atrás, ¿no? O sea, una cantidad considerable de población que, más que ubicarse a la izquierda o a la derecha del espectro político, trata de ubicarse adelante. No solo adelante para ser visibilizado, no solo adelante para hacer oír su voz, sino que adelante también para jalonar y empujar las transformaciones sociales en este país. Entonces eso ubica a todos los demás en el puesto de atrás.
Y en ese puesto de atrás están políticos de derecha, políticos de izquierda. En ese puesto de atrás están todos aquellos que quieren seguir siendo el lastre de las transformaciones sociales en el país. Lo que le da legitimidad a cualquier partido político, indistintamente de la forma simbólica en que nosotros hagamos referencia a ellos, lo que le da legitimidad a sus acciones políticas es la credibilidad, es la oportunidad y sobre todo es la intención de beneficiar a la mayoría de la población. Entonces, significa que los nuevos agrupamientos sociales que estamos viendo deberían ponerse en función de aspectos tales como luchar contra el neocolonialismo. ¿Qué significa eso de neocolonialismo? Significa una estrategia que fue usada en países como el nuestro para seguir expropiando a la población. Como país nosotros vivimos en la segunda mitad del siglo XIX la expropiación de las tierras comunales y ejidos para ser convertidos en haciendas cafetaleras. Un siglo después, y ya cuando incluso el partido de izquierda, FMLN, pertenecía al órgano legislativo, lo que vimos fue una segunda gran expropiación, es decir, eso que podríamos denominar como neocolonialismo. ¿Y qué fue lo que nos expropiaron como población salvadoreña? Nos expropiaron los servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones, pensiones, los ingenios azucareros, se dolarizó la economía, etc. Entonces, un nuevo partido o un nuevo agrupamiento social que quiera ir más allá de las denominaciones simbólicas de izquierda o derecha, debería luchar en contra de esa expropiación que nosotros denominamos como neocolonialismo. Pero además debe lucharse en este momento, o de aquí a 2021, si es que se quieren tener réditos político-electorales bastante grandes, se debe luchar también por tratar de construir en el país algo que se llama Estado social. ¿Y qué significa eso de Estado social? Significa una nueva condición a partir de la cual los gobiernos, que son los que administran al final a los estados, los gobiernos se ponen en función de las necesidades de la población. ¿Y cuáles son las necesidades más urgentes en el país? Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando del deporte, estamos hablando de pensiones dignas y estamos hablando también de generar oportunidades de empleo que demanden una serie de apuntalamientos tecnológicos para que el país vaya obteniendo mejores niveles de desarrollo. Antes que ser de izquierda o de derecha, nosotros los salvadoreños somos ciudadanos. Antes que ser de izquierda o de derecha, nosotros somos ciudadanos indignados. Antes que ser de izquierda o de derecha, nosotros somos personas que amamos al país y amamos a nuestra familia. En función de eso es que hay que poner, o se debe poner, no solo cualquier partido político, sino que también cualquier gobierno. Al final, los resultados que se puedan obtener van a depender de la forma en cómo nosotros impulsemos, por un lado, el estado de bienestar y cómo, por otro, empujemos los hechos y acciones políticas. La democracia electoral en este país está agonizando, y está agonizando porque es una democracia electoral de súbditos. Esa democracia electoral que agoniza por estar basada en una cultura política de súbditos, también agoniza porque ha estado bajo el poder fáctico de la corrupción, de la impunidad y sobre todo del manoseo político que se ha hecho hasta el momento. Hoy, en el 2020 y 2021, y esperamos que de aquí en adelante, más que estar hablando de bandos, hablemos de jugadores. ¿Quiénes son los jugadores que se van a poner adelante y quiénes son los que se van a poner atrás? Mario Benedetti, cuando estaba tratando de analizar la situación en Sudamérica, decía de que el hombre nuevo o los ciudadanos nuevos debían de cuidarse de dos peligros. El peligro, decía él, de una derecha que fuera bastante diestra
y de una izquierda que fuera muy siniestra. Ese juego de palabras creo yo que queda a la perfección cuando tratamos de analizar la situación política y sobre todo desde la simbología de lo que significa o debería significar en el país ser de izquierda o ser de derecha.